Bueno, en el día de hoy vamos a estar trabajando sobre el estudio analítico y la representación gráfica de una función. Y en particular vamos a analizar una función racional. Recordemos en primer lugar que las funciones racionales van a venir dadas por un cociente de funciones polinómicas. ¿Cuáles son los pasos a seguir en el estudio completo de cualquier función? Nosotros vamos a puntear 14 pasos a seguir. El primero, el estudio del dominio de la función. Vamos a recordar que las funciones que presentaban problemas de existencia eran de tres tipos. Las que tenían un denominador en algún lugar que dependía de la incógnita, estas funciones nos daban problemas de existencia donde el denominador se hiciera cero porque la división por cero no estaba definida. Bien, luego teníamos las funciones que tenían un logaritmo en algún lugar. Recuerden que para que un logaritmo exista, tanto logaritmando como base tenían que cumplir ciertas condiciones. Y por último, las funciones que presentan un símbolo de raíz de orden par, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta. ¿Por qué me dan problema o dónde me dan problema? Donde las cantidades subradicales se hagan negativas, porque no existe la raíz de orden par de un número negativo. Por lo tanto, la condición para que estas funciones exista es que la cantidad subradical sea mayor o igual que cero. Bueno, pasamos al segundo punto. ¿Qué es la paridad y la imparidad? ¿Qué es lo que estoy detectando en este momento? Estamos detectando simetrías en nuestro futuro croquis. Una función será par si es simétrica con respecto al eje de ordenadas, es decir, con respecto al eje de las y. Y una función será impar si es simétrica con respecto al origen de coordenadas, es decir, si tenemos en el origen una simetría central. Podremos tener hoy o mañana una función que no presente ninguno de estos dos tipos de simetría y su figura o su dibujo sea totalmente asimétrico. Pasamos al punto 3. ¿Qué implica la continuidad? Si ustedes detectaron uno o más problemas de existencia, en este momento lo que van a hacer es estudiar cómo se comporta la función cuando me estoy arrimando a esos puntos de no existencia, tanto por la derecha como por la izquierda. O bien, si lo que detecté fue una zona de no existencia, cómo se comporta la función cuando me arrimo a esa zona de no existencia por el lado que corresponde. Ceros y signos. Nuestras funciones racionales que vienen dadas por un cociente de polinomios van acá, en este punto, a someterse a un análisis concienzudo de ceros y signos del numerador, ceros y signos del denominador, y luego haremos un compacto estudiando ceros y signos de nuestro cociente. Vamos a recordar que aquellos valores de la variable independiente que anulen nuestra función, ¿tá?, corresponderán a raíces de la expresión. En este momento tendremos entonces una información sobre los puntos de corte del futuro gráfico, si es que que existen con el eje de abscisas, y también al tener el signo de la función, vamos a tener una idea de las zonas por donde esperemos que pase nuestro futuro dibujo. Ramas infinitas. Acá lo que nosotros vamos a estar haciendo es estudiar el comportamiento de la función cuando nos corremos hacia el más y hacia el menos infinito. En este punto vamos a estar estudiando el límite de la función cuando x tiende a más infinito y luego a menos infinito. No se olviden que el estudio de las ramas infinitas, lo que comúnmente abreviamos como RIAs, nos va a dar pie para entrar al análisis de lo que después nosotros llamamos asíntotas. Había una clasificación de asíntotas, nosotros estaremos tratando de determinar asíntotas verticales, que ya salieron en nuestro dominio, horizontales y oblicuas. ¿Tá? Tres tipos de asíntotas. Vamos a valernos de una tabla de clasificación de asíntotas, pero como recordarán, el pie de entrada para esa tabla lo da el resultado de la RIA, de la rama infinita.
yo entro a la tabla de clasificación de asíntotas según lo que me dio primero la RIA. Derivada primera. En este punto vamos a hacer la derivada de la función de partida, valiéndonos de todas las reglas que han sido tabuladas en esa tabla de derivadas de la que ustedes disponen. Bien, ceros y signos de la derivada primera. Una vez conseguida la expresión reducida de nuestra derivada primera, lo que haremos entonces en este punto 8 es estudiar los ceros y signos de la misma. Recuerden que los valores de la variable independiente que anulen nuestra derivada primera y haya un cambio de signo a uno y otro lado de los mismos, corresponderán a abscisas de extremos relativos. Vale decir, las X correspondientes a un máximo y o mínimo relativo. Máximo relativo, cima redondeada de montaña, mínimo relativo, valle redondeado de montaña. Además, tenemos más información extraída de nuestra derivada primera. ¿Por qué? Las zonas donde la derivada primera sea positiva corresponderán a una zona de la función de partida donde ésta crece, siendo el gráfico barrido de izquierda a derecha, que era el sentido de la lectura. Mientras que una zona donde el signo de la derivada primera sea negativo, corresponderá a una región donde la f original viene decreciendo. Y un punto más. En aquellos valores de la variable independiente donde la derivada primera no exista, pero la función original sí, ahí tendremos lo que vamos a llamar un punto singular. Son puntos donde la función existe, es continua, pero por ellos no podemos hacer el trazado de la recta tangente a la curva. Significa que la función por ellos no es derivable. ¿Cuáles pueden ser estos puntos? Los veremos después en detalle, pero tenemos dentro de esta categoría los puntos de inflexión con tangente vertical, los puntos angulosos, los puntos de retroceso. Continuamos. Coordenadas de extremos relativos. Si yo detecté la presencia de un máximo y o mínimo relativo, recuerden que lo que ustedes acaban de hacer es conocer la abscisa de estos puntos. Pero como esos puntos tienen que ser después llevados a un gráfico, para ubicar un punto, ustedes no solamente necesitan conocer su abscisa, sino también su ordenada. Entonces, para conseguir la ordenada de estos puntos, vas a ir a la f de partida y ahí vas a cambiar la x por donde tenemos la abscisa de nuestro extremo relativo. Derivada segunda. Acá lo que vamos a hacer es derivar la expresión de nuestra derivada primera. ¿De qué reglas me voy a valer? De las mismas que se valieron para conseguir la derivada primera, de la misma tabla de derivación. Van a hacer de cuenta que la expresión obtenida para la derivada primera es la de una función de partida, a la cual ahora voy a derivar. Una vez conseguida la expresión reducida de nuestra derivada segunda, vamos a hacer ceros y signos de la misma. ¿Y qué información me aportará el estudio de ceros y signos de esta derivada segunda? Los valores de la variable independiente donde la derivada segunda se anule y haya un cambio de signo a uno y otro lado de los mismas, corresponderán a abscisas de lo que voy a llamar un punto de inflexión. Acá debería decir punto de inflexión. ¿Y qué era un punto de inflexión? Era un punto donde justamente la curva cambiaba de concavidad. O sea, por ejemplo, barrida la gráfica de izquierda a derecha, yo vengo contento y en este punto donde tengo el punto de inflexión, después paso a estar triste. Cambia la curvatura de la curva. Bien. Tangentes en los puntos de inflexión. En este punto resulta interesante conocer con qué inclinación se va a dar ese cambio en la curvatura. ¿Con qué inclinación vamos a tener ese cambio, por ejemplo, de contento a triste o al revés, de triste a contento? Hay una fórmula para hallar la ecuación de esa recta tangente y la veremos más adelante.
Y por último, en el punto 14, estaremos analizando la ordenada en el origen, es decir, determinando a qué altura cortaría el gráfico nuestro eje de ordenadas, nuestro eje de la si es que lo corta. Bueno, ahora sí, vayamos directamente a plantearnos una función racional dada por el cociente de una función, en este caso, de segundo grado y una de primero, polinómicas ambas, y vamos a empezar entonces a aplicarle nuestro recetario para poder hacer el análisis. Como bien decíamos, el primer paso es el estudio del dominio. En este momento me voy a preguntar si mi función a estudiar presenta alguno de los tres problemas de existencia que ya estudiamos. Es decir, algún denominador que dependa de la incógnita en alguna parte de la expresión, algún logaritmo o alguna raíz de orden par. Estas funciones racionales siempre van a tener un denominador polinómico y por tanto van a tener un problema de existencia debido a la presencia de un denominador que depende de la incógnita. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a identificar el problema, vamos a tomar ese denominador y lo vamos a igualar a 0 porque queremos saber para qué valor de x se anula. Y al tratar de despejar x de esta ecuación, pasando el menos 5 al otro lado, encuentro que la raíz del denominador es 5. Ergo, ¿cuál es el dominio de nuestra función? Es decir, ¿para qué valores de x la función sí existe? Bueno, existe para cualquier real que no sea 5. Además, estamos en condiciones de empezar en un pequeño croquis a transportar la información obtenida y recuerden que entonces por 5 vamos a tener lo que llamamos una asíntota vertical, una recta paralela al eje de la sí que el futuro dibujo no va a poder cortar ni tocar nunca. Punto 2. Paridad e imparidad. Bien, en este momento, para estudiar la paridad, vamos a empezar por determinar f de menos x. ¿Qué viene a ser f de menos x? Bueno, f de menos x resulta de ir a la función de partida y donde hoy tenías una x, vas a poner menos x. Por eso te va a quedar menos 3, menos x más 1 a la 2, menos x menos 5. Tengo demasiados signos de menos en esta expresión. Observen que abajo en el denominador podrían empezar por sacar un menos 1 de factor común. Si tú sacas un menos 1, dentro del paréntesis te quedaría un x más 5, todo con signo contrario. Entonces el menos de arriba se iría con ese menos 1 de abajo y por eso la expresión que resulta es la que ustedes están viendo aquí. Pasamos a comparar la expresión obtenida contra la f de partida, obviamente son distintas, y si son diferentes, la conclusión que van a sacar es que la función no es par, no va a ser simétrica con respecto al eje de ordenadas. No va a existir una simetría axial que tenga por eje de simetría el eje de la sí. ¿Qué hacemos para ver si es impar? Bueno, vamos a estudiar la expresión menos f de menos x, que no es más que anteponer un menos delante de la expresión que obtuviste en el renglón anterior, o sea, un menos delante de esta expresión. Pero un menos delante de una fracción, recuerden que cambiará el signo de tu numerador o del denominador, nunca de ambos. Yo decidí cambiarlo al numerador, por eso aparece este menos arriba, y el denominador lo dejé igual. Vuelvo a comparar esta expresión contra la original, observen que son distintas, y entonces nuestra función no será impar, no tendrá una simetría central, con centro de simetría en el origen. Bien, pasemos al punto 3, continuidad. Ya habíamos establecido que si la función nuestra tiene problemas de existencia de algún tipo, en este momento lo que vamos a hacer es estudiar cómo se comporta la función cuando me arrimo a ese problema de existencia, tanto por derecha como por izquierda. Ustedes habían detectado un problema de existencia en 5, así que lo que corresponde hacer en este punto 3 es estudiar la continuidad lateral, el límite de la función, cuando me arrimo a ese 5 por derecha y luego por izquierda.
Vamos a empezar por reemplazar en nuestra función esa x por 5. Recuerden que en realidad estamos cambiando las x por algo que es casi 5, porque este símbolo dice que la x se aproxima al 5 tanto como quiero, pero nunca puede llegar a tomar exactamente el valor 5. Bien, al hacerlo acá te queda un 5 más 1, 6, al cuadrado es 36, por menos 3, menos 108 arriba. Y abajo un 0. Pero recordarán que si yo estoy en un límite lateral y hay una parte de la expresión que se está anulando, tú vas a tener que estudiar aparte el signo de ese pedacito que se está haciendo 0. Entonces yo voy a extraer el x menos 5 de la expresión y le voy a estudiar su signo. La raíz será el 5, recuerden que van a arrancar siempre a la derecha con el signo del término de mayor grado, que en este caso es x, y al pasar por una raíz de multiplicidad impar, va a cambiar el signo. Así que si vos te estabas arrimando al 5 por la derecha, vengo por este lado, en este caso será un 0 más. Un número sobre 0 daba infinito, y el signo se sacaba por regla de signos. Menos dividido más da menos. Vamos a estudiar el otro límite lateral. Me voy a arrimar al 5 ahora por izquierda. Obviamente acá arriba seguirá dándome menos 108 y acá abajo un 0. Pero como ahora me arrimo al 5 por izquierda, este estudio de signo me dice que era un 0 menos. Así que es un número sobre 0 infinito, menos dividido menos, dará más. Y esta información ya vamos a irla transportando a un par de ejes coordenados, colocados en una hoja. Vamos a trabajar en el tamaño de toda la hoja, las gráficas tienen que ser grandes, y ya van a ir entonces, no solamente tenemos nuestra asíntota vertical para trasladar, sino que ahora también esas flechas que van a indicar el comportamiento en las proximidades del punto de no existencia. Bueno, ceros y signos. Como se trata de una función racional, vamos a estudiar ceros y signos del numerador, denominador y luego cociente. Si ustedes observan el numerador, acá tenemos una función cuadrática. Yo la voy a igualar a 0 porque pretendo hallarle sus raíces. Si yo me pusiera a hacer acá todo el cuenterío, resulta un polinomio de segundo grado. Y van a recordar que un polinomio tiene tantas raíces como grado tiene. Por lo tanto, si este es un numerador cuadrático, esperan encontrar 2 raíces para ese numerador. Pero también podríamos darnos cuenta que está escrito como un producto. Si yo aplico propiedad jankeliana, la propiedad jankeliana establece que para que un producto se haga 0, deberá hacerse 0 por lo menos uno de los factores que integran el producto. Obviamente este factor numérico no se puede hacer 0 nunca porque no depende de la x. En este caso el que podría hacerse 0 es este que está acá. Pero como se trata de una potencia, recordemos que para que una potencia se anule, se haga 0, quien debe anularse es la base. Luego, la raíz de la base se repetirá tantas veces como lo indicaba el exponente. Por eso decimos que tenemos en menos 1 una raíz doble. ¿tá? Otra manera de verlo es, recuerden que esto elevado a la 2 es como si tuvieran ese paréntesis multiplicado 2 veces. La raíz de cada uno es menos 1 y de ahí que surja la raíz doble en menos 1. Muy bien, así que voy a mi numerador, coloco la raíz, ¿tá? Era menos 1, arranco a la derecha con el signo del término de mayor grado. ¿Y cuál era el término de mayor grado? Si yo en mi cabeza acá desarrollo todo el cuenterío, desarrollo el cuadrado de binomio, y luego multiplico todo por menos 3, el término de mayor grado será un menos 3x2 negativo. Y luego, si paso por una raíz de multiplicidad par, como es esta, que es doble, recuerden que el signo se repite. Vamos a nuestro denominador, que ya habíamos visto que se anulaba en 5. Arranco a la derecha con el signo del término de mayor grado, que es positivo. Paso por una raíz simple, cambio. Y luego bajan todo a un solo eje, habrá una raíz doble en menos 1, y el punto que anulaba nuestro denominador, recuerden que en el cociente pasa a ser punto de no existencia.
porque si el denominador se anula en 5, dividir por 5, por 0 es lo que no va a estar existiendo. El signo por regla de signos, menos dividido más da menos dividido menos da más, menos dividido menos da más. Y esto es lo que vamos a ir transcribiendo a nuestro croquis que ya tenemos en una hoja grande, pero acá vamos haciendo una especie de estado de situación. Teníamos nuestra asíntota vertical, esto me está diciendo que del 5 a la derecha el signo es negativo, por lo tanto el dibujo está por debajo, tacho lo contrario. Entre 5 y menos 1 el signo es más, dibujo por arriba, tacho lo contrario, y luego del menos 1 sigue siendo más, sigue estando el dibujo por arriba, tacho lo contrario. Observen que lo que habíamos estudiado en la continuidad, si me acerco el 5 por derecha era menos infinito, si me arrimo al 5 por derecha era menos infinito, al 5 por izquierda era más, y entonces los resultados van cerrando, van siendo coherentes, no tengo flechas en ninguna zona tachada. Ramas infinitas. Acá íbamos a estudiar el límite de la función cuando la x tiende al más y al menos infinito. Fíjense que, recordemos, si yo tengo una expresión polinómica de tendencia infinita, quien gobierna el comportamiento de este numerador es el término de mayor grado, que habíamos dicho que era un menos 3x2. Si solo cambio en él la x por el valor de la tendencia, primero haces el infinito al cuadrado, te da infinito, multiplicado por menos 3, un menos infinito arriba. Y acá abajo, que hay otro polinomio, gobernará el término de mayor grado. Si cambio solo acá la x por el valor de la tendencia, me dará infinito. Y infinito sobre infinito generado por cociente de polinomios era regla 2, para levantar la indeterminación. Me quedaré con el término de mayor grado arriba y abajo, cancelaré una x de arriba con la que está abajo, quedará un menos 3x, donde voy a volver a cambiar x por el valor de la tendencia y me da menos infinito. Hago algo similar con el menos infinito, pero entonces cuando vengo acá es menos 3 por menos infinito, que me terminará dando más. Y nos vamos al punto 6. En este momento debo tener en visión nuestra tabla de clasificación de asíntotas, a la que voy a recorrer para el más infinito y luego para el menos, o si ya me tengo confianza, puedo ir a hacer un análisis simultáneo. Fíjense que tanto para el más como para el menos, en definitiva, el resultado fue infinito, no importa en principio el signo. La tabla nos dice que si la ría da infinito, tú vas a pasar a calcular el m. ¿Y quién era el m? El m era el coeficiente angular o la pendiente de esa futura asíntota oblicua, que respondía a una fórmula general que era I igual m por x más n. Bien, el m se calcula siendo el límite de f de x sobre x. Yo voy a respetar la altura de los símbolos. Por arriba va el f de x, por debajo va la x. Voy a transformar esto en fracción, poniéndole denominador 1, y entonces acá voy a tener un cociente de dos fracciones. La primera la voy a dejar como está, y en lugar de dividir, voy a multiplicar por la segunda invertida. De esta manera obtienen esta expresión. Van a volver a cambiar x por el valor de la tendencia, expresión polinómica arriba, tendencia infinita, gobierna el término de mayor grado, que era un menos 3x2, cuando cambian ahí, x por el valor de la tendencia te dará infinito, en principio no me importa el signo, y abajo el término de mayor grado también es un x2, que va a gobernar, cambian en él la x por el valor de la tendencia y el resultado será un infinito. Infinito sobre infinito, generado por cociente de polinomios, regla 2, tomo término de mayor grado arriba y término de mayor grado abajo. Se cancelan los x2 y el resultado es menos 3. Y fíjense que como las x se fueron cancelando en este punto final, no quedó ninguna x, no me importa entonces si yo venía estudiando para el más o para el menos infinito, en ambos casos el resultado daría menos 3. O sea, que hemos encontrado el coeficiente angular o pendiente de nuestra futura asíntota oblicua y es menos 3. ¿Qué nos dice la tabla? Que si el m
te dio un número, vas a tener que pasar a calcular el n. ¿Cómo se calculaba el n? Era el límite de mi f de x menos m por x. F de x menos mi m por x. En este momento, un menos delante de un paréntesis va a cambiar el signo de lo que está dentro, pero además recuerden que ustedes acá tienen dos términos de la misma especie o familia, porque un cociente de polinomios da otro polinomio. Por lo tanto, yo antes de cambiar x por el valor de la tendencia voy a tener que reducir la expresión a un solo término. O sea que voy a reducir a común denominador. Entre x menos 5 y 1, obviamente es x menos 5. Tu común denominador nunca puede ser menor que ninguno de los denominadores en juego. Y entonces el procedimiento era, mi común denominador lo divido por el denominador que tengo y el resultado es por lo que multiplica lo que está arriba. X menos 5 dividido x menos 5 es 1, multiplico por 1 lo que está arriba y por eso queda igual. Esto se había transformado en un más y ahora mi común denominador lo divido entre 1, me da el común denominador, así que el 3x se multiplica por el x menos 5. Van a hacer cuentas en ese numerador. Yo empecé por desarrollar acá el cuadrado de binomio, luego multiplicaré por menos 3 en un paso subsiguiente, reduciré términos semejantes y esta es la expresión que me queda. Ahora sí, como esa expresión está reducida a un solo término, van a cambiar x por el valor de la tendencia, son expresiones polinómicas, tendencia infinita, gobernarán los términos de mayor grado, ellos indicarán que terminan teniendo un cociente de infinitos, regla 2 para levantar la indeterminación, y me quedo con el término de mayor grado arriba y abajo, se van las x, o sea que no me importó si estaba estudiando para más o para menos, el resultado de nuestra n es menos 21. Acá es n igual menos 21. Y en resumidas cuentas, esta es la ecuación de nuestra asíntota oblicua. I igual m por x más n. Me construí una tabla de valores, 3 puntos por lo menos, y genero entonces 3 ordenadas de las correspondientes abscisas que serán llevadas a nuestro par de ejes coordenados grande y trazaremos una asíntota que va a atravesar todo el dibujo, porque esta asíntota era válida tanto para el más como para el menos. Fíjense, acá están los 3 puntos que detecté, y acá está la asíntota que termina, sigue acá, me quedó muy cortado, entonces esto es como un zoom de la parte que va acá abajo, ¿está? Acá está la asíntota atravesando, atravesaría todo el dibujo. Muy bien. Hemos terminado la parte de clasificación de asíntotas, corresponde pasar al punto 7, que es nuestra derivada primera. Y ya dijimos que acá vamos a estar derivando mediante el uso de tablas. Para entrar a derivar es importante decidir cuál es la operación que gobierna el ejercicio. Y para eso habíamos dicho que tendríamos que pensar cómo leer esta expresión a alguien que no lo ve. Bueno, esto ante todo sería un cociente. Entonces vas a entrar a derivar según la regla del cociente. Aunque, antes de hacerlo así, también podríamos hacer la siguiente reestructura en la manera de escribir la expresión. Fíjense que acá aparece una constante. Esta constante que aparece en el numerador, en realidad también la podés imaginar así. Menos 3 por todo esto, ¿tá? Era numerador por numerador, denominador por denominador, así que obviamente mira esto que está acá. Y si yo escribo de esta manera, podría pasar a ver la expresión en principio no como un cociente, sino como un producto de un K, o sea, de una constante, por un U. Y quizás el dejar la constante entonces afuera después me va a ir achicando el volumen de la expresión. Entonces, si vos lo ves como un K por U, la derivada dice que dejás el K quieto y solo derivás el U. O sea, yo dejaría el menos 3 quieto y solo derivo este cociente. Fui dejando el menos 3 y la derivada del cociente, recuerden que es derivada del primero por el segundo menos primero por derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado.
Acá hay que hacer la derivada de un u a la n. Así que pasa la n delante y se hace el u a la 1 menos por u'. Seguí copiando lo demás como está, y acá que es la derivada de una suma, en definitiva, es la derivada de cada término. Bien, me resta esto, como es la derivada de una suma, es la derivada de la x que es 1, la derivada del 1 que es 0, y ahora en esta expresión que ya no tiene más comitas para resolver, antes de ponerme a hacer cuentas, voy a empezar a mirar ese numerador que tiene dos términos y veo que hay algo que se repite en ellos y que admitiría sacarse de factor común. En ambos aparece por lo menos un x más 1. Entonces, si yo saco de acá el x más 1 para afuera, dejas el 2 por el x menos 5. Viene el menos, y si vos sacás de acá uno de los dos x más 1, estás dejando el otro. Luego operé adentro del recto, reduje términos semejantes, y esta es la expresión conseguida para tu derivada primera. Siguiente paso, ceros y signos de la derivada primera. Es una función racional, así que voy a tener ceros y signos del numerador, denominador y luego cociente. Nuestro numerador, que ya está factoriado, para que un producto se haga cero, recuerden propiedad hankeliana, el menos 3 no se va a hacer cero, porque es un factor numérico constante, no depende de la variable, así que le voy a pedir al x más 1 que se anule, que lo hará en menos 1, y al x menos 11, que lo hará en 11. Las raíces del numerador serán entonces estas. Las colocan, recuerden que arrancan a la derecha con el signo del término de mayor grado, que acá arriba si hago la distributiva en mi cabeza, será el resultado de hacer un menos 3 por x, y por eso arranco con un menos. Paso por una raíz simple, cambio, paso por una raíz simple, cambio. Voy a analizar nuestro denominador, que tendrá una raíz doble en 5, lo coloco, de este lado el signo del término de mayor grado, paso por raíz doble, repito, y acá hago entonces el balance total. Y observen que detectan dos valores de x donde la derivada primera se anula, hay cambio de signo a uno y otro lado de los mismos, y por lo tanto ahí tengo lo que llamo un extremo relativo. Además, las zonas donde mi derivada primera es negativa, la función de partida decrece, donde sea positiva crece, y estas flechas ya me estarían ayudando a determinar qué tipo de extremo relativo hay acá, y sería entonces un mínimo. Las zonas donde la derivada primera es positiva, función de partida crece, donde era negativa decrecía, entonces las flechas ya te están diciendo que acá hay un máximo. Luego, el punto de no existencia detectado corresponde también a un punto donde la función original no existía. Entonces acá no hay punto singular, porque para que hubiera un punto singular, tu derivada primera tiene que no existir en un lugar, pero la f original sí, y a vos tampoco te existe la función acá, así que acá no hay nada. Coordenadas de extremos relativos. Estas son las x de nuestros extremos relativos, pero para poder ubicarlos sobre un par de ejes coordenados necesito sus y, sus ordenadas. ¿Cómo las determino? Bueno, este mínimo tiene en el eje de las x un menos 1, en el eje de las y será f de menos 1. O sea, vas a la f original y cambias ahí todas las x por menos 1. Hacen cuentas y a mí me dio 0. Acá está, les muestro el cuenterío. Así que acá tenemos las coordenadas de ese mínimo. Hago lo propio con nuestro máximo, tiene su abscisa en 11, la ordenada será f de 11, hago f de 11, voy a la f original y cambio todas las x por 11, opero, y me da menos 72. Quiere decir que ya estoy pronto para ir a mi par de ejes coordenados y transcribir la información, ubicar esos puntos sobre mi gráfico. Derivada segunda es derivar la derivada primera. Si la expresión de la derivada primera era esta, otra vez podés volver a hacer
la misma reestructura o relectura de la expresión, considerar que este menos 3 podría escribirse acá adelante como un factor de todo este cociente, ¿sí? Era numerador por numerador, denominador por denominador, así que te daría, acá abajo habría un 1, lo mismo. Y lo voy a volver a ver otra vez como un K por U. Voy a dejar el K quieto y solo voy a derivar el U, que viene a ser un cociente. Así que hago derivada del primero por el segundo, menos primero por derivada del segundo, segundo al cuadrado. Empiezo, acá hay que derivar un producto. Fíjense cómo estoy conservando paréntesis de distintos tipos para no olvidar qué se vincula con qué. La derivada de un producto es derivada del primero, la derivada del x más 1 es la derivada de la x que es 1, la del 1 es 0, o sea, la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo que nos vuelve a dar 1. Esto lo copio como está, también, y esto es un u a la n. Pasa la n delante, el u queda la n menos 1 por u', que nos da 1. Y entonces la expresión que tengo es esta. Antes de hacer cuentas en este numerador, aprendan a mirar, ¿tá? Esta es la expresión en realidad que tienen, si quieren. ¿Tá? Acá agrupé términos semejantes y a su vez volví a sacar un 2 de factor común. Entonces, cuando pienso en los dos términos que tengo acá arriba, aparecen ambos un x menos 5, pero también aparece un 2. Entonces saqué de factor el 2 y un x menos 5. Si saco de acá el 2 y un x menos 5, dejo el x menos 5 a la 2. Viene un menos. Si saco el 2 y el x menos 5, dejo el x más 1 por x menos 11. Desarrollé acá el cuadrado de binomio, acá hice esta distributiva y luego cambié el signo de todo, agrupé términos y me terminó quedando de este modo. Así que ahora voy a hacer ceros y signos de nuestra derivada segunda. Fíjense que tienen un numerador que no depende de la incógnita, por lo tanto no tiene raíces, pero sí tiene un signo, ¿tá? Negativo. En el denominador tengo raíz 5 doble, signo del término de mayor grado. Si hago en mi cabeza aquí el cuadrado de binomio sería un x2 positivo, así que arranco en un más, paso por una raíz doble, repito. Hago el total, menos dividido más es menos dividido más es menos. No encontré puntos, en este caso, donde la derivada segunda se hubiera anulado y hubiera habido un cambio de signo, ergo no encontré puntos de inflexión en esta función. Por eso cuando fui al punto 12, donde me pedía las coordenadas de esos puntos de inflexión, puse que no hay puntos de inflexión. Las tangentes en los puntos de inflexión entonces no van a corresponder porque no detecté puntos de inflexión. Y por último, la ordenada en el origen, que no es más que hacer f de 0 y determinar a qué altura cortará el gráfico nuestro eje de la sí. Transporté toda la información a mi par de ejes coordenados, ¿sí? Acá teníamos el mínimo. Ese máximo quedó por acá abajo, se me fue, tenía abscisa 11, estaba por acá, pero tenía una ordenada de menos 72, no me daba la hoja. Entonces lo que hice fue traer de ahí abajo hacia arriba, una especie de remangue de la gráfica. Esto es lo que estaría ahí abajo y no se ve, y mostré dónde se ubicaría ese máximo, que tiene x11, la y era menos 72, y entonces me aboqué a hacer el trazado. Observen cómo el gráfico tiende a pegarse cuando se corren hacia el menos infinito, o lo propio cuando se corran hacia el más, a esa asíntota oblicua, sin llegar a cortarla ni tocarla nunca. Y entonces, mirando un poco los crecimientos y decrecimientos que nos da la derivada primera, las concavidades que nos da la derivada segunda. Fíjense cómo ustedes habían determinado que si bien no hay puntos de inflexión, nuestra función siempre está triste. Bien, y eso es entonces todo lo que tenemos por ahora.